En el corazón de la costa sur de Turquía se encuentra la meseta de Taseli, que abarca las provincias de Karaman, Mersin y Konya. Esta meseta, con forma de media luna, se extiende 180 kilómetros de este a oeste y 80 kilómetros de norte a sur, con una altitud promedio de 1950 metros. La estructura geológica de la región, marcada por fracturas y fallas, favorece la actividad volcánica, creando paisajes naturales únicos como cuevas, cañones y sumideros. Una de estas maravillas es la Cueva Morca, situada en el lado sur de las montañas Taurus. La cueva de Morca, formada por piedra caliza antigua, se mantiene perpetuamente fría y húmeda, con una temperatura constante entre 4 y 6 grados Celsius durante todo el año. Este atractivo único atrae a numerosos exploradores de cuevas. La entrada de la cueva, situada en una pared rocosa a una altitud de 2120 metros, se asemeja a una boca vista desde la distancia. Durante antiguos periodos geológicos, el rápido levantamiento de la meseta de Taseli propició la formación de la cueva de Morca en una zona baja. Incluso en las estaciones más secas, la cueva permanece oscura y húmeda, alimentada por 7 fuentes de agua diferentes. La cueva de Morca fue descubierta en 2012 por Usulig, un explorador de la Asociación Espeleológica de Anatolia. Desde entonces, la asociación ha organizado expediciones anuales de verano para seguir explorando la cueva. Hasta la fecha, se han cartografiado 5.714 metros de pasajes y una profundidad vertical de 1.276 metros, lo que equivale a la altura de 4 torres Eiffel apiladas. Es la tercera cueva más profunda de Turquía y sus intrincadas y sinuosas ramificaciones le han valido el apodo de Laberinto de Morca. En el verano de 2023, la asociación reunió nuevamente a un grupo de expertos espeleólogos para explorar áreas desconocidas de la cueva. La expedición está programada para comenzar a mediados de agosto y concluir a mediados de septiembre, con una duración de un mes. Debido a la gran cantidad de mano de obra necesaria para un rescate en cuevas a gran escala, diferentes equipos se turnan para entrar en la cueva y realizar sus tareas. Uno de estos equipos está compuesto por 4 estadounidenses: Uto, un experto en rescate en cuevas de 40 años de la Comisión de Rescate en Cuevas de Estados Unidos, y Ngye, su prometida y una rescatista experimentada. En agosto de 2023, el equipo de exploración llegó a la base logística cerca de la Cueva Morca para preparar el proyecto. Disfrutaron de la gastronomía local y del paisaje natural, preparándose para la desafiante expedición que les esperaba. ¿Qué les deparará el destino? Retrocedamos al 2 de septiembre de 2023. En este claro sábado en la meseta de Taseli, el equipo de Mark estaba a punto de adentrarse en la Cueva Morca para realizar trabajos de exploración. Algunos miembros del equipo se quedaron en la superficie, listos para brindar apoyo si era necesario. A pesar del buen clima, ningún rayo de sol podía penetrar en la cueva, que permanecía oscura y misteriosa. Dentro de la cueva se han establecido 4 campamentos que sirven como puntos de descanso y suministro. Toda la cueva es sinuosa y compleja, formando un enorme laberinto subterráneo dividido en 7 secciones. La primera sección, compuesta de piedra caliza de grano fino, se extiende horizontalmente. A una profundidad de 80 metros, hay una ramificación por donde fluye agua, que sigue descendiendo. A los 120 metros, se forma otra bifurcación, con un camino que conecta con el curso de agua y otro que desciende en un ángulo de 45 grados. El flujo constante de agua mantiene el suelo y las paredes de la cueva muy húmedos, lo que dificulta la navegación para los rescatistas. La segunda sección de la cueva se extiende desde los 150 hasta los 500 metros de profundidad e incluye un pozo vertical de 60 metros entre los 270 y los 330 metros. Después de este pozo, el pasaje principal se ensancha, avanza horizontalmente a 400 metros y luego desciende suavemente. A los 500 metros, hay un área plana y amplia con un campamento de descanso para los rescatistas. Debajo del campamento hay un acantilado de 50 metros, y el pasaje estrecho de la cueva contiene muchos escombros cargados de arcilla. La tercera sección se extiende desde los 500 hasta los 700 metros bajo tierra y consiste principalmente en pasajes horizontales estrechos.
Dos grandes pasajes verticales se conectan con estos pasajes horizontales. Vista de lado, esta sección forma un perfil en forma de C de 150 metros con muchos depósitos colgantes, lo que la convierte en la parte más desafiante de la expedición. En una larga pendiente suave a 700 metros de profundidad, se encuentran dos campamentos. La cuarta sección se extiende desde los 700 hasta los 1000 metros, con una forma general descendente y pasajes relativamente anchos. Numerosas grandes cámaras, formadas por acciones tectónicas o colapsos, caracterizan esta sección, con agua fluyendo hacia las paredes de la cueva en ambos lados y dejando marcas de erosión. Al avanzar por el pasaje Górgoros, de 71 metros de largo, se llega a la quinta sección. Aquí, el paisaje cambia drásticamente, con baches y surcos causados por la erosión del río que aparecen en el suelo y las paredes, y el pasaje principal se ensancha. Varias ramificaciones aparecen, y algunas áreas presentan colapsos localizados debido a la estructura de arenisca. Al final del pasaje Górgoro se encuentra el campamento Esperanza. A partir de los 1100 metros de profundidad, la sexta sección de la cueva continúa horizontalmente a lo largo de una ramificación. Al final de esta ramificación se encuentra una zona baja donde se acumula agua, formando una poza estacional. Al regresar a la ramificación y descender más, se llega a un pasaje amplio que alcanza una profundidad considerable. El lado derecho de este pasaje es estrecho y sinuoso. La séptima sección presenta numerosas ramificaciones interconectadas y varias áreas de escalada. Al final de una de estas ramificaciones, hay una pequeña cascada y una poza de agua. En 2020, un espeleólogo llamado Aimés realizó una inmersión de 25 metros en esta poza, alcanzando una profundidad de 1276 metros, el punto más profundo conocido de la cueva. Después de casi una década de exploración, la estructura general de la cueva Morca se ha aclarado gracias a los esfuerzos del equipo. Sin embargo, la estructura interna de la cueva sigue siendo compleja, con muchas ramificaciones aún por explorar. Existe la posibilidad de encontrar un pasaje que conecte con otras cuevas, pero esto sigue siendo desconocido. Esta incertidumbre es precisamente la razón por la cual Mark y su equipo emprendieron esta expedición. Esa mañana, Mark, Jessica y sus dos compañeros se equiparon y comenzaron su misión. Sujetándose a las cuerdas, descendieron con cuidado por la pared rocosa hacia la oscura cueva Morca. Navegaron a través de los pasajes de la cueva, cruzando arroyos húmedos y áreas fangosas. Después de varias horas de caminata, los 4 miembros del equipo lograron alcanzar una profundidad de 1000 metros. Tras atravesar el paso vertical de Górgoros, llegaron a una amplia zona llamada Campamento Esperanza, situada a unos 900 metros bajo la superficie. Allí, se tomaron un momento para descansar y aclimatarse, usando el campamento como base para su trabajo de exploración, similar a los campamentos médicos temporales en otras expediciones. Durante este tiempo, descubrieron un pasaje cercano y desconocido, como parte de su misión de explorar y mapear nuevas secciones de la cueva. Cada uno de los 4 miembros del equipo asumió tareas específicas, utilizando sus herramientas y mapas para examinar meticulosamente las paredes de la cueva bajo la luz de sus linternas frontales. De repente, ocurrió un incidente inesperado. Mark se dobló, agarrándose el estómago con una mano, su rostro contorsionado de dolor y tambaleándose inestablemente. El comportamiento inusual de Mark llamó de inmediato la atención de sus compañeros, quienes detuvieron su trabajo para verificar su estado y notaron que se veía enfermo. Jessica, su prometida, lo sostuvo, confundida sobre lo que estaba sucediendo. Con una voz débil, Mark les informó que estaba experimentando un dolor abdominal severo, pero no sabía la causa. Inicialmente, el grupo subestimó la gravedad, pensando que podría ser una indigestión. Al ver a Mark tan angustiado, lo ayudaron a sentarse y descansar contra la pared de la cueva, esperando que un breve descanso le ayudara. Sin embargo, con el paso del tiempo, la condición de Mark empeoró, comenzó a vomitar e incluso a toser sangre.
gracias a su experiencia en enfermería, Yin se dio cuenta de que la situación era crítica e insistió en que debían regresar a la superficie de inmediato. No obstante, a 1040 metros bajo tierra, la condición de Mark hacía imposible que pudiera ascender por su cuenta. Tras discutir sus opciones, decidieron que Yin se quedaría con Mark mientras los otros dos compañeros de equipo regresaban al campamento más cercano para usar el equipo de comunicación y pedir ayuda. Los dos compañeros comenzaron rápidamente su ascenso, subiendo por las cuerdas de regreso al campamento. Al llegar al campamento, informaron de inmediato sobre la condición de Mark a la superficie y solicitaron asistencia urgente. Reconociendo la gravedad de la situación, el equipo en la superficie contactó rápidamente a la Asociación Europea de Rescate en Cuevas y a la Organización Turca de Rescate en Cuevas para movilizar la ayuda necesaria. Cualquier retraso podría poner en peligro la vida de Mark. Una misión de rescate a tales profundidades es increíblemente desafiante, organizar y coordinar los esfuerzos ya toma un tiempo significativo, y más aún llegar a una ubicación tan profunda. Varias organizaciones respondieron de inmediato y se congregaron en la cueva Morca para unirse a la operación de rescate. Mark Dickey, el espeleólogo atrapado, nació en junio de 1983 en Nueva Jersey, Estados Unidos. A sus 40 años, es un experimentado explorador de cuevas. La fascinación de Mark por la espeleología comenzó en su adolescencia y rápidamente se convirtió en una pasión. Durante más de 20 años, ha participado en numerosas expediciones. Además de explorar, Mark participaba frecuentemente en misiones de rescate. Durante los últimos 10 años, ha sido instructor en la Comisión Nacional de Rescate en Cuevas de Estados Unidos, impartiendo diversas clases de rescate en cuevas. Además de sus actividades como espeleólogo, es secretario del Comité Médico de la Asociación Europea de Rescate de Cuevas, ECRA, e instructor de organizaciones de rescate en cuevas de Estados Unidos. Durante una de sus expediciones, Mark conoció a su prometida, Jessica Van Orn, quien también es exploradora de cuevas con 10 años de experiencia y enseña en una institución de aventura. Ambos solían realizar expediciones juntos, compartiendo una profunda pasión por el misterioso mundo subterráneo. Hace un año, Mark y Jessica se aventuraron en la cueva Morca para mapear su intrincada estructura, la cual encontraron tan desafiante como escalar el monte Everest. Cautivados por la cueva, decidieron regresar un año después. Sin embargo, esta vez Mark enfrentó una crisis de salud repentina. En las horas siguientes, su condición empeoró rápidamente, con vómitos severos. Arevi, cada vez más ansiosa, solo podía rezar en silencio para que el equipo de rescate llegara pronto. El tiempo pasaba lentamente y, al día siguiente, la condición de Mark había empeorado aún más. Mark estaba perdiendo sangre, lo que causó una circulación inestable y pérdida de conciencia. Sentía que estaba al borde de la muerte. En ese estado, regresar a la superficie por su cuenta era imposible, necesitaba ayuda externa. La urgencia de la situación hacía que el rescate fuera aún más apremiante. Alentado por su prometida y sus compañeros de equipo, Mark luchó por mantenerse despierto mientras esperaba al equipo de rescate. Tras evaluar la situación, la Asociación de Rescate en la Superficie determinó que era necesario actuar de inmediato. Debido a las limitadas capacidades locales de rescate médico, la tarea compleja requería asistencia internacional. La asociación tenía una excelente cooperación con las autoridades turcas. La llamada de auxilio se difundió rápidamente, y equipos de rescate de Hungría, Italia, Polonia y otros países respondieron, iniciando una operación internacional de rescate a gran escala. El 3 de septiembre, un equipo del Servicio de Rescate de Cuevas de Hungría llegó en helicóptero a Morca con un médico. Este equipo incluía a un especialista que llevó equipo médico a la cueva y logró llegar al grupo de Mark a una profundidad de 1040 metros. Ver al personal de rescate trajo un inmenso alivio a los compañeros de Mark. Sin embargo, él se encontraba en una condición crítica, atormentado por el dolor hasta el punto de perder la conciencia y volverse muy débil. Los continuos vómitos y la tos casi habían agotado su fuerza restante. El equipo de rescate montó una tienda de campaña en un área espaciosa como punto de tratamiento médico temporal.
Rápidamente instalaron un soporte intravenoso para administrarle transfusiones de sangre y fluidos a Mark. Después de examinarlo, el médico determinó que el dolor abdominal severo de Mark se debía a una hemorragia gastrointestinal repentina. La llegada oportuna del médico evitó que la condición empeorara. Mark, quien había estado al borde de rendirse, vio un rayo de esperanza. Al día siguiente, el 4 de septiembre, un segundo equipo de rescate húngaro llegó a la cueva Morca para proporcionar más personal y suministros al primer equipo. 3 equipos de rescate búlgaros, incluyendo un médico y una enfermera, llegaron el 5 de septiembre con suministros médicos esenciales para Mark. El equipo de 17 miembros llegó con éxito al punto de tratamiento médico temporal. Actualmente, 3 profesionales médicos se turnan para monitorear la condición de Mark. Aunque su situación sigue siendo crítica, Mark soporta el dolor y coopera con los médicos, con la esperanza de salir adelante. Durante todo el tratamiento, Evil se mantuvo a su lado, ofreciéndole consuelo y ánimo. La circulación sanguínea de Mark era inestable y aún no estaba fuera de peligro. Dado el equipo médico limitado en la cueva, su supervivencia dependía en gran medida de su voluntad de vivir. El personal médico permanecía alerta para evitar cualquier deterioro en su condición. Afortunadamente, Mark mantenía una actitud relativamente optimista, lo que aliviaba un poco la presión sobre todos. Mientras tanto, el equipo de rescate turco llegó al lugar, asumiendo roles de apoyo en el campamento cercano de exploradores. Para mantener informado al equipo en la superficie sobre la condición de Mark, los rescatistas instalaron una línea de comunicación en el campamento ubicado por encima de su posición. Varios miembros del personal de rescate hicieron viajes continuos entre el campamento base de comunicaciones y la ubicación de Mark, actualizando constantemente al equipo en la superficie sobre su estado. Gracias a los esfuerzos del personal médico, para el 6 de septiembre, la circulación sanguínea de Mark se había estabilizado y ya no estaba en peligro inmediato. Aún no podía comer y dependía de la nutrición intravenosa. La temperatura dentro de la cueva, que oscilaba entre 4 y 6 grados Celsius, era mucho más baja que en el exterior, pero la fuerte voluntad de Mark le ayudaba a soportarlo. Su capacidad para caminar estaba mejorando y su ánimo se elevaba. Al día siguiente, el equipo de rescate llevó un video desde la cueva a la superficie, mostrando la primera aparición pública de Mark. Vestido con una chaqueta roja de plumas y con su aliento visible en el aire frío, se paró frente a la cámara para agradecer a todos los rescatistas. Expresó su agradecimiento diciendo, la comunidad de espeleólogos es muy unida, pero aún así me sorprendió cuántas personas en la superficie se unieron para ayudarme a salir de esta situación. Entre el 6 y el 7 de septiembre, equipos de rescate de Italia, Croacia y Polonia también llegaron a la cueva Morca. En total, la operación involucró a más de 190 personas de 8 países, incluyendo médicos, paramédicos y espeleólogos experimentados. Su única misión era llevar a Mark de vuelta a la superficie de manera segura. Después de evaluar exhaustivamente el estado de Mark, el equipo decidió utilizar una camilla para toda la evacuación. Esta misión fue sumamente desafiante debido a la compleja estructura de la cueva. El plan de rescate se dividió en 7 segmentos, cada uno gestionado por equipos de diferentes países. El equipo búlgaro se encargó del primer segmento, desde los 1040 metros, 3412 pies, de profundidad hasta los 900 metros, 2953 pies. El cuarto segmento, desde los 680 metros, 2231 pies, hasta los 500 metros, 1640 pies, fue responsabilidad del segundo equipo italiano. El equipo polaco manejó el quinto segmento, desde los 500 metros, 1640 pies, hasta los 360 metros, 1181 pies. El equipo húngaro se encargó del sexto tramo, cubriendo desde los 360 metros hasta los 180 metros. Luego, el equipo turco tomó el relevo para el tramo final, desde los 180 metros hasta la entrada de la cueva.
Para asegurar que Mark pudiera descansar adecuadamente y minimizar los riesgos para su salud, los equipos de rescate establecieron puntos de descanso temporales adicionales y equipos de comunicación. El 9 de septiembre, una semana después de que Mark quedara atrapado, llevaron equipos de análisis de sangre a la cueva. El personal médico realizó los análisis y, gracias a los resultados favorables, se determinó que la evacuación podía comenzar. Con el plan de evacuación y las rutas mapeadas, la operación de rescate comenzó oficialmente. Mark, sintiendo una emoción sin precedentes desde que quedó atrapado, esperaba ansiosamente la siguiente fase. El plan era trasladarlo primero al campamento a 700 metros bajo tierra, donde descansaría antes de continuar con la transferencia. El equipo de rescate búlgaro gestionó la primera parte del traslado, guiando a Mark a través de un pasaje vertical de 140 metros. Esta sección era relativamente espaciosa, pero las paredes de la cueva tenían dos fuentes de agua que fluían, haciendo que el terreno estuviera mojado y resbaladizo. Además, el equipo debía tener en cuenta las bajas temperaturas. Para asegurar la estabilidad, preinstalaron cuerdas adicionales en las paredes de roca. Mark estaba vestido con una chaqueta de plumón cálida, casco y guantes, y asegurado en una camilla. Varios miembros del equipo trabajaron juntos para levantar lentamente la camilla usando las cuerdas. Al alcanzar los 900 metros bajo tierra, el equipo de rescate croata tomó el relevo. Guiaron a Mark a través de un pasaje de 200 metros y llegaron con éxito a un campamento de descanso. Mark no mostró signos de incomodidad y se encontraba en buen estado. Tomaron un descanso, esperando la siguiente fase de la misión. El 10 de septiembre comenzó la segunda etapa de la misión de rescate. El equipo de rescate continuó transportando a Mark en la camilla hasta el campamento a 500 metros. Esta parte fue gestionada por dos equipos de rescate italianos. El pasaje, estrecho y sinuoso, presentaba desafíos significativos, como tramos verticales empinados y la navegación a través de barro y agua a bajas temperaturas. Sin embargo, el equipo había utilizado explosivos previamente para ensanchar ciertas secciones, permitiendo que la camilla pasara sin problemas. Este tramo incluía dos pasajes verticales con mucho sedimento y escombros en los acantilados. Dado que la condición de Mark no se había recuperado por completo, cualquier escombro que cayera podría tener graves consecuencias. El equipo de rescate ascendió con cautela para evitar desestabilizar cualquier sedimento. A las 7 de la tarde, Mark había llegado a salvo al punto de destino, marcando la mitad de la operación de rescate. Su condición médica era estable y todos los miembros del equipo de rescate se encontraban en buen estado de salud. Todo progresaba sin problemas. El equipo de rescate húngaro, bien preparado, llegó temprano al campamento para alistarse en la tarea de escoltar a Mark desde los 300 metros de profundidad. Después de una noche de descanso, la operación de rescate continuó. Con la asistencia del equipo polaco, Mark, en una camilla, pasó con éxito por el amplio pasaje y llegó al final de esta sección a las 11 de la mañana. El equipo húngaro tomó el relevo, transportando a Mark hacia arriba a través de un pasaje vertical. Para las 4 de la tarde, el equipo de rescate había llevado a Mark con éxito hasta la marca de los 180 metros. Solo quedaba el último tramo hasta la superficie. Mark yacía en la camilla, sonriendo con alivio. Todos lo animaban a aguantar un poco más, ya que el final estaba a la vista. Comenzó el esfuerzo final de rescate, gestionado por el equipo turco. Esta fase consistía en un pasaje inclinado de 600 metros de largo, muy estrecho y con varias pendientes pronunciadas. El agua de los pasajes laterales fluía, llenando partes del trayecto con agua y barro, lo que hacía de esta una de las etapas más desafiantes del rescate. El pasaje estrecho ya había sido ensanchado con explosivos. El equipo de rescate guió cuidadosamente a Mark por la pendiente, protegiendo su cabeza para evitar cualquier lesión accidental. Temían que el trayecto pudiera causarle molestias, pero él se mantuvo tranquilo y les aseguró que estaba bien, ya que su condición era estable. Su actitud optimista inspiró al equipo a acelerar el paso, avanzando poco a poco hacia la entrada de la cueva.
Al anochecer, la entrada estaba brillantemente iluminada, con numerosos periodistas y curiosos esperando ansiosamente el desenlace. Finalmente, se escuchó un sonido proveniente de la cueva. Bajo la atenta mirada de la multitud, unos pocos rescatistas emergieron lentamente, llevando una camilla. A las 12:30 de la mañana del 12 de septiembre, después de 10 días atrapado, Mark finalmente fue sacado a la superficie gracias a los esfuerzos combinados de 200 rescatistas. La escena estalló en aplausos y vítores mientras todos se acercaban. Los periodistas se agolparon para entrevistar a Mark sobre su experiencia, describiendo su rescate como una loca aventura. A pesar del polvo que cubría su casco y ropa, no parecía cansado ni envejecido, aunque mencionó que necesitaba mucha ayuda para salir de la cueva. Frente a las cámaras, el rostro de Mark irradiaba la alegría de haber sobrevivido y dijo, «Es increíble estar otra vez en la superficie. Estuve bajo tierra mucho más tiempo del que esperaba», añadió a la agencia Reuters. «Esta fue la primera vez, y será la última». El personal médico en tierra evaluó la salud de Mark y, aunque estaba en buenas condiciones, aún necesitaba más tratamiento. Una hora después de su rescate, Mark fue trasladado en avión a un hospital en la provincia de Mersin. Mientras tanto, el equipo de rescate continuó desmantelando las cuerdas y el equipo dentro de la cueva. Para las 9 de la mañana del 12 de septiembre, habían completado con éxito el desmantelamiento y todos los rescatistas habían regresado a la superficie de manera segura. La estructura compleja y los estrechos pasajes de la cueva Morca exigían una resistencia física significativa de los rescatistas. Para un explorador experimentado, toma 15 horas ascender desde una profundidad de 1040 metros. Rescatar a una persona herida en una camilla lleva aún más tiempo. Inicialmente, se esperaba que la operación de rescate durara 2 semanas. Una vez que comenzó la evacuación, solo tardaron 3 días en llevarlo a la superficie. Sin embargo, gracias a una planificación meticulosa y una coordinación eficiente, el equipo de rescate logró estabilizar la condición de Mark en solo 4 días. La ejecución impecable del plan emocionó a todos los involucrados y a quienes observaban. Esta exitosa operación de rescate dejó a la comunidad global de espeleología asombrada. En una entrevista, la prometida de Mark, Jessica, afirmó que no vivirían con miedo debido a un accidente. Una enfermedad inesperada puede ocurrir en cualquier lugar, no solo en una cueva. Simplemente fue desafortunado que Mark enfrentara este problema a 1000 metros bajo tierra. Este incidente casi fatal no pudo disuadir su determinación de continuar explorando. Desde el incidente, Jessica se había mantenido al lado de Mark, animándolo a mantenerse fuerte y a esperar el rescate. Ver la recuperación gradual de Mark le llenaba de inmensa alegría. Con el tiempo, recuperó completamente su salud, para alivio de todos. Esta experiencia cercana a la muerte no disminuyó su entusiasmo por la espeleología, mantuvo su actitud positiva y su amor por las cuevas. Ahora, él y Dini planean regresar a la cueva Morca para completar juntos su viaje inconcluso. Ver cómo Mark se recuperaba gradualmente llenaba de inmensa alegría a Lynn. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal.